Hermano, deseamos que en estos tiempos de aislamiento pueda usted gozarse ahí en su casa o en el lugar que se encuentre con su familia, así como nosotros nos gozamos aquí este día, alabando a nuestro Dios. Dice la palabra en el Salmo 46, que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ese es nuestro refugio. Gócese ahí en su casa, hermano, en el lugar que se encuentre, con la alabanza y con la palabra de nuestro Dios. Amén. Les damos bendiciones. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos,
de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, toda palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Con
¿qué tal? Buen día. Buen día a todos ustedes, hermanos en la Iglesia El Cordero y toda la gente que nos está viendo a través de estos medios, de las redes sociales. Gracias por unirse a nosotros para considerar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Todos sabemos, estamos al tanto del gran problema que está viviendo la humanidad con esta pandemia. Un virus prácticamente ha paralizado al mundo entero y esto ha generado mucha confusión, mucha incertidumbre. La gente empieza ya a preguntarse, ¿y cuándo regresará toda la normalidad? ¿Cuándo podremos salir otra vez a la calle? Mi esposa me preguntaba el otro día, oye, Raúl, ¿cuándo podremos ir otra vez a la alberca? Y mi respuesta es la misma, no sé, la verdad que no lo sé. Pero espero que con el favor de Dios sea pronto. Lo que sí sé es que necesitamos escuchar a las autoridades, a los expertos, a los especialistas en el tema. Necesitamos escuchar lo que tienen para decirnos y necesitamos creer lo que nos digan. Porque si no, cada uno va a tener su propia verdad y cada uno va a empezar a hacer conforme a lo que él cree que debe de hacer en esta pandemia y eso generaría más confusión, más incertidumbre. El ser humano tiene un problema infinitamente mayor que esta pandemia. Es un problema que trasciende a esta temporalidad que vivimos. Es eterno, es de carácter eterno. Y para enfrentarlo con éxito también tenemos que hacernos una pregunta que es clave. ¿Cómo se puede recibir la justicia de Dios, la justicia que Él demanda para poder librarnos de la condenación eterna? Esa es una pregunta que tenemos que responder cada uno. Y también, como en el caso del virus, tenemos que acudir a las autoridades, pero en este caso a la autoridad máxima, que es la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia como la conocemos nosotros, para encontrar la respuesta que Dios tiene para ti y para mí. El propósito de esta predicación es darle gloria a Dios mientras creemos lo que Él nos va a dar como respuesta en este mensaje. Y adicionalmente yo quisiera presentarte una aplicación que yo puedo tener de manera personal para mí sobre una pregunta que viene en el texto. Y lo hago con la única intención de que si te interesa, si tú quisieras, la hagas propia también, esa aplicación. Lo veremos al final de manera breve. Por lo pronto te invito a que oremos poniendo este tiempo en las manos de Dios. Bendito Señor, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros, porque tu misericordia es nueva cada mañana y aquí nos tienes todavía, Señor. Te rogamos por la situación que prevalece en el mundo, pero te rogamos de una manera más especial en que estos próximos minutos tú abras nuestro corazón, que podamos realmente ver tu palabra de la manera en que tú quieres que veamos tu palabra, considerando que eres tú, el creador del universo, el que está hablándonos, no ninguna religión, ninguna iglesia, ningún hombre, sino tú directamente a través de tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El hombre está en un terrible problema. Está metido en un problema directo contra Dios. Y ese problema es de carácter, es de alcance eterno. No solo los hombres malos, todos los hombres, incluyéndote a ti y a mí, todos estamos metidos en un problema contra Dios. El nombre del problema es pecado, el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, lo tenemos ahí en pantalla, nos lo dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que nuestro pecado nos separa eternamente de Dios. No tenemos derecho a la gloria de Dios. No tenemos derecho a estar en su presencia por la eternidad, porque para tener acceso a su presencia necesitamos la justicia de Dios. Otro pasaje lo encontramos en la misma
carta, en Romanos 1:29, que nos dice, es el inicio de ese versículo, dice así: estamos atestados de toda justicia. Entonces el problema se complica porque no solamente necesitamos la justicia de Dios, sino que nosotros estamos llenos de injusticia, es decir, de lo opuesto. Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Viene la ira de Dios. Romanos 3:10 lo sentencia de esta manera. Por si todavía alguno de nosotros pensaba, bueno, yo creo que yo no estoy en esa categoría de hombres injustos, la Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y Romanos 1:32 dice, y hablando de cualquiera de nosotros, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, por nuestra injusticia, todas estas cosas vienen sobre el hombre, destituidos de la gloria de Dios, merecedores de la ira de Dios y dignos de la muerte eterna que nos separa de Dios. Todo esto ciertamente viene a menos que el hombre encuentre la manera de obtener la justicia de Dios. El problema del hombre entonces es este: necesitamos urgentemente la justicia de Dios, porque nuestro pecado nos está separando cada vez más de Él. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos en una ocasión, les dijo: si tu justicia no es superior a la justicia de los escribas y los fariseos, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y esa sentencia es válida para nosotros también. Necesitamos la justicia de Dios. Todas estas citas que presenté están en los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos. Y son, de alguna manera, el preámbulo del texto que vamos a considerar, que está en el capítulo 4. Vamos a revisar los primeros 5 versículos de este capítulo. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fijémonos cómo nuestro capítulo arranca con una pregunta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Y yo me pregunto, ¿por qué pregunta eso Pablo? ¿A qué se refiere con esta pregunta? ¿De qué está hablando Pablo para preguntar qué cosa fue lo que halló Abraham? Creo que el versículo 2 nos arroja un poquito de luz para aclarar el tema que está en cuestión aquí. Dice así el versículo 2: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Como podemos ver, el tema es la forma de obtener la justificación, la justicia de parte de Dios. Una posibilidad es que sea por las obras, pero el versículo 2 nos dice que ni aún Abraham podía gloriarse de sus obras, pero no para con Dios. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? La pregunta del versículo 1 surge por todo lo expuesto en los capítulos previos, en los 3 primeros capítulos, y especialmente por las siguientes conclusiones que el apóstol Pablo presenta en el capítulo 3, versículos 27 y 28, que nos dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley. Notemos bien, la jactancia queda excluida. Nadie se puede gloriar ante Dios, por lo menos no para justificarse. Ni siquiera Abraham. Y aunque Abraham tenga de qué gloriarse o jactarse, eso no aplica para con Dios. Por favor, captemos bien esto. Ni siquiera Abraham, con todas sus obras, podía gloriarse delante de Dios, por lo menos en el tema de la justificación. Porque es por fe sin obras. Además, en el 3:30, en Romanos 3:30, leemos, porque Dios es uno, y Él justificará, noten, por la fe a los de la circuncisión, es decir, al judío, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a todos nosotros que no somos judíos de nacimiento. La conclusión, pues, de 3:28 que nos da Pablo, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, además de ser clave para ti y para mí, dejaba una gran interrogante en relación a Abraham. La pregunta, la interrogante era, bueno, esta conclusión, ¿cómo deja a Abraham? Pablo pregunta, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Ese patriarca de los hebreos, un referente de obediencia. La mayoría de nosotros conoce la obediencia de Abraham, un referente de grandes obras también ante Dios. Estamos hablando de un hombre que estuvo dispuesto incluso a sacrificar a su propio hijo, a Isaac. ¿Qué dice? ¿Qué halló Abraham? ¿Se habrá hecho una excepción con él por el nivel de sus obras? ¿Habrá Dios considerado esas buenas obras para justificarlo? Sin duda millones de personas, judías y no judías, y quizá tú o yo entre ellas, podríamos decir, por supuesto, pero por supuesto que por todas esas buenas obras de Abraham, tuvo que haber alcanzado algo de favor de parte de Dios, algún derecho especial para ser justificado por Dios. Por supuesto que Dios tomaría en cuenta sus buenas obras. Pero el apóstol parece que está anticipando ese tipo de pensamiento y entonces el versículo 2 cobra una relevancia más grande. Y dice así, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Hermano, amigo, fíjate bien cómo dice aquí, no para con Dios. Sus obras no le alcanzan para gloriarse delante de Dios como un medio para recibir la justificación. Entonces la conclusión de 3:27 y 3:28 que acabamos de leer sigue vigente y aplica también para Abraham. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Noten cómo dice Pablo, refiriéndose a Abraham, Abraham tiene de qué gloriarse. Es decir, el catálogo de obras de Abraham es impresionante. Y delante de cualquiera de nosotros hombres se podría gloriar fácilmente. Pero por lo menos yo me daría cuenta, al considerar las obras de Abraham, que estoy muy lejos de la posibilidad de imitar las obras de Abraham, tanto en cantidad como en calidad. La verdad, seguramente tú como yo alguna vez nos hemos preguntado, si estaríamos dispuestos a ofrecer en sacrificio a alguno de nuestros hijos. Yo creo que yo no. Abraham sí lo hizo, y sin embargo la sentencia sigue igual para él. Entonces esta comparación entre Abraham y las obras de Abraham, ¿en dónde me deja a mí? ¿En dónde te deja a ti? Por lo menos yo veo muy lejana la posibilidad de que yo pueda ofrecer algún tipo de obra de la cual me pudiera gloriar delante de Dios. Al contrario, en mi caso sería más evidente
mi carácter corrupto, mi incapacidad de llevar obras lo suficientemente buenas delante de Dios. Pablo enseguida aclara que no, que con todo y el brillo de las obras de Abraham, eso no impresiona en lo más mínimo a Dios, no para justificarlo. Abraham se podrá gloriar ante los hombres, pero delante de Dios está en la misma condición que cualquiera de nosotros. Esto es una buena noticia y esto es una mala noticia. La buena noticia es que Abraham, con todas sus buenas obras, no se pudo justificar delante de Dios. Y digo que es una buena noticia porque eso implicaría que nosotros tuviéramos que llegar a ese nivel de buenas obras para podernos justificar igual que Abraham. Pero es una mala noticia porque ni siquiera Abraham, con todas esas obras, se pudo justificar por ellas. Y entonces, ¿en dónde quedamos nosotros? Muy lejos todavía de poder alcanzar la justicia que Dios demanda. Entonces, si Abraham no fue justificado por las obras, ¿cómo fue justificado? ¿Qué halló Abraham? Es lo que pregunta Pablo. ¿Cómo se obtiene la justicia de Dios? Esta pregunta es vital para ti y para mí. Y la Biblia nos da una bendita respuesta en el siguiente versículo. Romanos 4, versículo 3 nos dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, este versículo es un tesoro en muchos sentidos. Es un versículo breve, es un versículo sencillo, es un versículo claro, es un versículo digno de ser creído porque es Dios quien lo afirma. Él está diciéndonos, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No fueron sus obras. No fueron sus obras, fue la fe que Abraham puso en Dios. Y esto es un bálsamo suave para el hombre común y corriente, por lo menos como yo, como tú. Y sin duda también lo fue para un hombre como Abraham. Dios justifica al hombre por creer en él. No necesita nuestras obras. Dios atribuye justicia sin obras. Esto es un bálsamo suave sobre el hombre pecador. ¿Y saben qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Esto es gracia. Esto es benignidad de parte de Dios. Es un regalo de Dios porque nosotros, con lo que leímos al principio, merecíamos la ira de Dios. Merecíamos la condenación eterna. Merecíamos estar destituidos por siempre de la gloria de Dios. Éramos dignos de muerte porque nuestro pecado había manchado la santidad de Dios, porque nuestro pecado nos ponía en el lugar opuesto a la justicia de Dios. No hay justo ni aún uno. Ahí estábamos nosotros. Y sin embargo Dios puso la única alternativa posible para que tú y yo alcanzáramos su justicia. Él entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nosotros. Y allí en la cruz, el Señor Jesucristo llevaba cargando todos los pecados de todos los hombres de todas las épocas. Y Él fue clavado a la cruz, y ahí clavó tu pecado y el mío, pagando a precio de sangre lo que ese pecado merecía, la muerte. Como lo leímos en Romanos 1:32, son dignos de muerte los que practican estas cosas. El Señor Jesucristo quiso cargar nuestros pecados y lo llevó a la cruz para pagar, para poder obtener la justicia que Dios demandaba. Ahí el Señor Jesucristo satisfizo esa justicia de Dios. La Escritura nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 21, lo que hizo Dios, lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Al que no conoció pecado, esto es, al Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios ha hecho esto y espera que le creamos, así como Abraham le creyó. Así como dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que si tú estás entre esos que pensaban que por las obras de Abraham, por su gran catálogo de obras, por su gran obediencia, él fue justificado, ya te das cuenta que no es así. Ya te das cuenta que lo que Dios dice es que no es por obras, es por fe en Cristo Jesús. Por fe sola y solo en Cristo Jesús, porque en nadie más hay salvación. Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios de gracia y de misericordia, y nos ha dado a Cristo Jesús como justicia, y nos da la fe para creer en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un intercambio impresionante. Cristo Jesús se hizo pecado para que tú y yo obtuviéramos la justicia de Dios. Lo que está haciendo el apóstol Pablo con esta pregunta del versículo 3 es, él está dirigiendo nuestra mirada cuando él dice, ¿qué dice la Escritura? Nos está dirigiendo la mirada a la absoluta autoridad de la palabra de Dios. Él nos está diciendo, si el hombre quiere saber la realidad y la verdad sobre cómo obtener la justicia, necesitamos ver qué dice la Escritura. Primero preguntó en el versículo 1, ¿qué pues diremos nosotros? Y podemos decir muchas cosas, pero luego lo acota, lo restringe a decir, ¿qué dice la Escritura? En otras palabras, lo que yo pueda decir no importa tanto. Lo importante, lo verdaderamente importante es lo que dice la Escritura. Y las Escrituras en el tiempo del apóstol Pablo era lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Si sumamos el Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, tenemos la Biblia que hoy conocemos. Pablo hablaba de las Escrituras refiriéndose normalmente al Antiguo Testamento que hoy tenemos nosotros. Y yo creo que ustedes recordarán que cuando Pablo iba de ciudad en ciudad predicando la Escritura, llegó un día a una ciudad llamada Berea. Y cuando les predicó, dice la Escritura, que él les exponía por medio de las Escrituras que el Cristo había de padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía él, y Jesús, al que yo les estoy anunciando, él es el Cristo del que hablan estas Escrituras. Los de Berea no solamente escuchaban y creían, dice la Biblia, que ellos iban a las Escrituras a corroborar, a confirmar que lo que les estaba anunciando Pablo era así. Las Escrituras, entonces, la palabra de Dios, la Biblia, tiene la última palabra. ¿Qué dice la Escritura? Si vamos a encontrar la manera de cómo podemos obtener la justicia delante de Dios, entonces necesitamos saber qué dice la Escritura. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Las Escrituras tienen la última palabra. Y entonces, ¿qué fue lo que halló? ¿Qué diremos que halló Abraham? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, lo sabemos ya. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esto es un bálsamo, decía, pero podemos comentarlo entre nosotros, disfrutarlo entre nosotros de esta manera. ¿Qué halló Abraham? Abraham halló al Dios de gracia. Abraham tuvo un encuentro, el encuentro más importante de su vida con Dios, y adoptó la única posición correcta. Es decir, Abraham le creyó a Dios. Dios le había prometido a Abraham que él se iba a convertir en padre de millares, de multitudes de personas. Esa promesa está allá en el libro de Génesis, en el capítulo 15, y Abraham creyó.
Y vean que no es sencillo que Abraham hubiera creído, porque él era ya un anciano, casi de 100 años. Su esposa era estéril. Y sin embargo la promesa era: tú vas a ser padre de millares, de multitudes de personas. Y Abraham creyó. En unos momentos más veremos qué fue lo que creyó y cómo fue que creyó. Pero vamos al versículo 4, porque todavía el apóstol Pablo nos sigue aclarando el tema de la justificación no por obras. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y esto yo creo que para todos nosotros, los que trabajamos, esto es muy claro. Tú trabajas todo un mes y al final del mes estás esperando tu pago. Si el patrón te paga lo que te debe en ese mes, lo que hiciste en ese mes, no te está haciendo un regalo. Tú tienes derecho a tu sueldo, porque ya devengaste ese sueldo, ya trabajaste ese mes, ya hubo ese intercambio de tus servicios, de tu trabajo, y ahora viene el pago por ese trabajo. Si te pagan, no te está haciendo un favor, te debe tu salario. Eso no es gracia, dice Pablo. Eso es una deuda que tu patrón tiene contigo por el trabajo que has desempeñado. No te dicen: ten, te regalo esto. No, no es un regalo. Tú ya trabajaste y ese pago es la obligación de tu patrón hacia contigo. Si aplicamos este ejemplo de Pablo al tema de la justificación para con Dios, nos podemos dar cuenta de inmediato que resultaría absurdo pensar que por las cosas que nosotros hacemos, por nuestras buenas obras, pudiéramos poner a Dios en el lugar de deudor, como si lo pudiéramos poner en el lugar en donde está en deuda con nosotros. Eso jamás, eso es imposible. Dios no nos debe nada, absolutamente nada. Por el contrario, nosotros estamos en deuda eterna con Él. Por eso dice Pablo esto en Romanos 4:4. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Bueno, nuestras obras nunca, óyeme bien, ni siquiera Abraham pudo gloriarse de sus obras. Nunca las cosas que tú hagas, las cosas que yo haga, podemos pretender, ni siquiera pensar que Dios nos debe algo por eso. Dios no nos debe nada. Por eso el versículo 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta es la manera que Dios tiene para justificar. Esto es lo que halló Abraham. Abraham creyó a Dios según el versículo 3. El impío cree en Dios según este versículo 5. Y Dios justifica tanto a Abraham como al impío por creer. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué ocurrió o qué ocurre entre Dios y el impío para que esto sea posible? ¿Qué es lo que ocurre cuando un impío cree a Dios como para que Dios lo justifique? Vamos al capítulo 5, aquí mismo en Romanos, en el versículo 6, creo que nos da la respuesta. Y hay muchos otros pasajes que soportan la idea, pero esta es especial porque dice que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esto fue lo que ocurrió. Cristo murió por el impío tomando su lugar. Y cuando el impío escucha esto y cree esto en su corazón, que Cristo tomó su lugar, fue a la cruz en lugar de él para pagar por el precio de su pecado, en sustitución de él, y cree esto en su corazón, Dios ve esa fe del impío y lo justifica. Cristo murió por el impío tomando su lugar. Esto es maravilloso.
Cristo tomó tu lugar y mi lugar como un sustituto, porque tú y yo éramos incapaces de pagar lo que demanda nuestro pecado. Porque tú y yo éramos incapaces de tener justicia delante de Dios. Pero el Señor Jesucristo se hizo pecado por ti y por mí. Y pagó el precio hasta la última gota de sangre ahí en la cruz. Y murió y fue sepultado. Y cuando Dios vio que su justicia fue satisfecha al 100%, se agradó del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo levantó de entre los muertos. Y entonces el impío, cuando cree, su fe le es contada por justicia. Esto es lo que está diciendo este versículo. Por eso dice Génesis 15:6, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y por eso dice también Romanos 4:23 y 24 lo siguiente: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya, bendito sea nuestro Dios, alabemos a Dios porque Él hace posible esto. Él es el que ha empeñado su palabra para decir: yo ya hice el sacrificio perfecto, entregué a mi hijo a morir y a pagar por ti. Lo que tú tienes que hacer es creer en tu corazón. Y si tú crees en tu corazón esto, Dios te va a dar la justicia que tú necesitas para alcanzar estar en su presencia, para estar en la gloria de Dios en el día en que Él te llame a su presencia. Le podemos dar gracias a Dios por su justicia y le podemos dar gracias a Dios porque su justicia es Cristo Jesús mismo. Él es nuestra justicia. Podemos darle gracias a Dios por Cristo Jesús. Vamos a ir cerrando el mensaje, pero quisiera reenfocar un poquito el tema central de estos primeros 5 versículos del capítulo 4 de Romanos. El tema central aquí es que el hombre de cualquier época, de cualquier cultura, de cualquier linaje, es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esto incluye a Abraham, te incluye a ti y me incluye a mí. El hombre es justificado cuando le cree a Dios en los términos de Dios. Y cuando Dios ve esa fe le es contada por justicia. Porque es Dios quien por gracia le atribuye justicia sin obras. Porque su Hijo Jesucristo consumó la obra de rescate en la cruz de manera perfecta. Este es el tema central de estos primeros 5 versículos. Y pudiéramos usar el versículo 16 de este mismo capítulo 4 para resumir el tema. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Es la primera parte del versículo. Y podríamos decir, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme la promesa. Y es firme porque nunca dependerá de lo que tú o yo podamos hacer, sino que depende totalmente en Dios. Por eso es firme, porque depende absolutamente de la gracia de Dios. Esto es lo que dice el versículo 16 y está rematando todo lo que hemos considerado. La justicia de Dios es algo que necesitamos urgentemente para estar delante de la presencia de Dios. Esta es la manera que Dios ha establecido. Vamos a ver un par de situaciones, un par de temas para terminar. Uno de ellos va a ser, ¿qué fue lo que creyó Abraham? ¿O de qué manera creyó Abraham a Dios? Y el segundo tema será lo que te dije al principio, la aplicación adicional de la pregunta que quisiera compartir contigo. Vamos primeramente a ver lo que creyó
o cómo fue que creyó Abraham. De una manera rápida, enunciativa nada más. Así es que ya estamos aquí, hermano. No te distraigas, pon atención en esto, porque más que ver lo que Abraham hizo, yo quisiera que pusiéramos nuestra atención en lo que él vio en Dios para creer. El versículo 17 dice, hablando de Abraham, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Esa es una cosa que Abraham creyó. Desde que iba a sacrificar a Isaac, él dijo, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y él lo creyó en fe, creyó que de alguna manera, en sentido figurado, Dios le había traído de entre los muertos a su hijo. Porque en su corazón él ya había decidido sacrificar a Isaac. Creyó en Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Aquí hay mucha riqueza. Abraham creyó no en lo que él pensaba. Abraham creyó conforme a lo que Dios le había dicho. Abraham escuchó las palabras de Dios y las creyó tal como Dios se las dijo. Y aparte el versículo dice que creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, la esperanza de Abraham era prácticamente nula. Ser padre de millares de personas, yo un hombre de 100 años y con una esposa estéril, esa es mi esperanza, pero dice creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál fue la esperanza que él puso en la balanza para creer? La esperanza viva que Dios le estaba ofreciendo. Abraham creyó en Dios. Vamos ahora al versículo 19 y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y esto lo podríamos traducir diciendo, Abraham le creyó a Dios no importando sus circunstancias. Porque a veces vemos las circunstancias, vemos el entorno y está terrible, como decimos aquí en México, está color de hormiga. Y a veces esas circunstancias nublan nuestra visión y nuestra fe se va quedando por allá lejana. ¿Recuerdan lo que le pasó al apóstol Pedro aquella noche en que el Señor Jesucristo, caminando sobre el mar de Galilea, parecía un fantasma a los ojos de los apóstoles y les dijo, no teman, soy yo? Y el apóstol Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Y el Señor Jesucristo le dijo, ven. Pedro dio un paso de fe, bajó del barco y empezó a caminar, dice la Escritura, sobre el agua, sobre un mar embravecido. Pero cuando él quitó la vista de Jesús y empezó a ver las olas, empezó a ver la tormenta, a escuchar los ruidos del viento, tuvo gran temor y empezaba a hundirse. Y el Señor le dice, ¿por qué te faltó la fe? ¿Por qué no tuviste fe? Eso es lo que está diciendo aquí. Abraham no se debilitó al ver las circunstancias, al considerar su cuerpo. Él creyó. Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La incredulidad es uno de los peores enemigos del hombre. De hecho, es la raíz del pecado. Adán no le creyó a Dios, le creyó a Satanás. Pero Abraham no tuvo duda de la promesa de Dios. Él se fortaleció en fe y le dio gloria a Dios porque es como si le hubiera dicho, Dios, lo que tú dices es cierto, tú eres digno de crédito, yo no voy a dudar de eso, yo no tengo incredulidad en tu promesa. El versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso, hermanos. Dios es fiel y cumple su palabra. Dios es fiel y cumple su palabra. Y Abraham estaba plenamente convencido de esto. Pero vean la majestad de Dios. Un Dios poderoso,
un Dios que cumple su palabra, un Dios fiel, un Dios que promete y cumple las cosas que promete, un Dios que levanta a los muertos. Ese es el Dios en el que Abraham creyó, y ese es el Dios en quien tú y yo necesitamos creer para obtener la justicia. Ahora sí vamos a ver la aplicación adicional. Este es el mensaje en realidad, hasta aquí, pero quiero compartir la aplicación adicional. Y la pregunta que detona esta aplicación adicional es la pregunta del versículo 3, que nos dice, ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la Escritura? Y nosotros haremos bien en tener esta pregunta presente en nuestra vida cada vez que tengamos que hacer una decisión intencional, una decisión importante. Por ejemplo, vamos a suponer que yo necesito un trabajo y una de las opciones que tengo, o quizá la única opción, es de que se trata de un trabajo informal. Un trabajo, un empleo en donde estoy en la ilegalidad, en la informalidad, no pago impuestos, doy sobornos a las autoridades, acepto cohecho. La pregunta que debo de hacerme para saber si voy a aceptar ese tipo de trabajo es, ¿qué dice la Escritura? La Escritura tiene mucho que decir sobre esto. La Escritura habla sobre pagar impuestos. La Escritura habla sobre cohecho, sobre soborno. ¿Qué dice la Escritura? Y cuando yo sepa qué dice la Escritura, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué voy a decir yo? ¿Qué voy a hacer yo? Otro ejemplo, cuando yo me reúno con personas que normalmente hablan con groserías, ¿voy a hablar igual que ellos? Es decir, con maldiciones, con palabras corrompidas, con vulgaridades. Pueden ser mis amigos, mis compañeros de oficina, mis compañeros de algún equipo. La pregunta que tengo que hacer es, ¿qué dice la Escritura? Y yo te puedo decir que la Escritura habla de palabras corrompidas, habla de maledicencia, y cuál debería de ser nuestra postura como gente que creemos en Dios. Porque estoy partiendo de la premisa que si tú y yo creemos en el mismo Dios majestuoso en quien creyó Abraham, esta pregunta es válida para ti y para mí. ¿Qué dice la Escritura para que yo decida hacer esto o no decida hacer aquello? O los últimos dos ejemplos, puede ser que yo tenga un montón de deudas por aquí y por allá, y un buen día decido ya no pagar. ¿Qué dice la Escritura? ¿Corresponde a mí como creyente decir yo ya no pago? ¿Habla la Escritura de deber o no deber? Sí, sí lo hace. Y el último ejemplo, tú puedes ser un joven quizá, y ojalá que haya muchos jóvenes escuchando esta plática. Pero tú puedes ser un jovencito de 15, de 16, 17 años, un joven que todavía incluso no es mayor de edad. Y tú puedes decir, mis padres quieren que les obedezca en todo, pero yo ya soy grande, ya tengo 15, ya tengo 16, ya tengo 17 y me puedo mandar solo. Tú también te debes de preguntar, ¿qué dice la Escritura? ¿Hablará la Escritura de la obediencia del hijo hacia su padre? Si tú eres creyente, te debes de preguntar eso y debes de tomar una decisión de aquí hacia adelante. Esta es solamente una aplicación adicional, pero el corazón central del mensaje de hoy es la gran urgencia que el hombre tiene de la justicia de Dios. Y la manera de encontrar esa justicia es por fe. Solo por fe y solo en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Bendito Señor, gracias porque tú has hecho todo por nosotros. Siendo un Dios justo, un Dios santo, nosotros nos rebelamos contra ti y manchamos tu justicia y tu santidad. Te rogamos que nos perdones, Señor. Te rogamos que tú veas un corazón arrepentido delante de ti. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar la justicia que es por fe,
la justicia que tú demandas, pero que también tú provees en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él quiso morir en la cruz por nosotros. Gracias porque Él resucitó con poder al tercer día y mediante esa resurrección ahora nosotros estamos seguros de estar justificados delante de ti. Alabado sea tu nombre por siempre en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.